días a todos, que el Señor los bendiga. Es de gran gozo para mí. Agradezco a Dios por este privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Gracias también a la hermana Nelly por la invitación y que el Señor sea glorificado en esta hora con este tema. Ya nuestra hermanita ha orado, así que estamos seguros de que el Señor nos acompaña en este estudio, así que como hay tanto que compartir con ustedes en esta mañana, vamos a empezar desde ya para poder aprovechar el tiempo. La sierva del Señor, inspirada por el Santo Espíritu de nuestro Dios, escribió en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 386, párrafo 1. Escribió lo siguiente: cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Debemos tomar en cuenta, amados hermanos, lo que dice la sierva del Señor en esta cita que acabo de compartir. Tenerlo presente para el estudio que vamos a tener, ya que vamos a tocar pasajes de las Santas Escrituras, profecías dadas hace mucho tiempo atrás y que sin embargo a menudo creemos que solo era para el tiempo de los profetas y no es así. Realmente toda la Biblia, la mayor parte de la Biblia tiene una aplicación para nuestro tiempo. Las riquezas contenidas en la Biblia están reservadas para el tiempo del fin. Los profetas, la mayoría de las veces, no tenían idea de que lo que estaban escribiendo, la mayor parte de ellos se aplicaba para la última generación. Y en esta mañana, amados hermanos, pueblo del Señor, pueblo amado del Señor, quiero hablarles con el corazón. He estado pidiéndole al Señor para que Él impresione vuestros corazones y este mensaje tan solemne y urgente que es de Él, viene de parte de Él, de su palabra, pueda sacudirnos, conmovernos para tomar decisiones rápidas, porque el tiempo se nos está terminando. Escapando del torrente de iniquidad. ¿A qué se refiere ese título? Verán ustedes la urgencia, verán ustedes lo delicado del asunto, el riesgo que todos corremos. Hay un torrente de maldad que está creciendo cada vez más y está arrastrando a todo lo que puede llevarse de encuentro. Pero Dios tiene un plan para salvar a su pueblo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1 al 4, y yo les voy a ir leyendo rápido por el tiempo, pero ustedes luego pueden revisar el video y verlo las veces que deseen para poder captar las cosas. Yo trataré de ir un poco rápido. Dice la palabra de Dios en estos pasajes muy conocidos por todos nosotros. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes
a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. El día de mañana, con la ayuda del Señor, estaremos hablando en específico del sello. ¿Qué es el sello? Y pocas veces se habla en realidad del significado profundo que tiene la expresión, el sello de Dios. La primera impresión es que pensamos en el sábado. Por supuesto que el sábado tiene que ver y es el sello visible de Dios, el día santo del Señor. Pero hay algo más profundo. Mañana, con la ayuda del Señor, hablaremos acerca de ello. Cuando leemos este pasaje en Apocalipsis, pocas veces nos detenemos a pensar cuál será el contexto social cuando este tiempo llegara, el tiempo del sellamiento, el tiempo de la preparación del pueblo de Dios. ¿Qué estaría pasando en el mundo en ese momento en cuanto a la moralidad, la conducta de la gente? ¿Qué estaría pasando con el profeso pueblo de Dios, con el pueblo que el Señor levantó para ser un baluarte de la verdad? ¿Qué estaría sucediendo? Aquí Apocalipsis 7 en específico no nos brinda todos esos detalles, pero al estudiar la Biblia con humildad, con deseo de aprender como debemos hacerlo, y comparando con otras partes de la palabra de Dios, y escudriñando en el espíritu de profecía, que también es la palabra de Dios, entonces encontramos todos esos detalles que se unen como un puzzle y nos ayudan a entender todo esto, todo el contexto, todo lo que conlleva a la preparación. Nos hemos preguntado, bueno, el remanente tiene que ser sellado. Para ser sellado, nuestros corazones tienen que ser limpios. Pero, ¿cuál es el plan de Dios para lograr eso en nuestras vidas? ¿Hay un plan específico? Hay un capítulo que yo siempre recomiendo a todos mis hermanos que estudien. No sé cuántos de ustedes han leído Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, el capítulo El sello de Dios. Es un capítulo importantísimo que les invito a que se lo lean completo. Allí podemos entender muchas cosas vitales para esta hora, para entender lo que está pasando. En este capítulo, la sierva del Señor nos sitúa precisamente en el momento del sellamiento, cuando la destrucción que viene sobre el mundo, destrucción como no la hemos visto, se manda a los 4 ángeles que sigan deteniendo los vientos, porque hay una obra de purificación en los corazones del pueblo fiel del Señor para que puedan ser sellados. Debe completarse esa obra. Pues este capítulo, mis hermanos, nos sitúa allí. Entonces, quiero leerles rapidito lo que la sierva del Señor escribió. Es la página 194 en adelante que les voy a leer. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, capítulo El sello de Dios. Dice así: con infalible exactitud, el Ser Infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones, mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento. Esta cuenta permanece abierta. Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. La cuenta se cierra, cesa la paciencia divina. Entonces ya no intercede la misericordia en su favor. Al profeta, mientras miraba a través de las edades, se le presentó este tiempo en visión. Las naciones de esta época han recibido misericordia sin precedentes. Les han sido dadas las bendiciones más selectas del cielo. Pero el orgullo intensificado, la codicia, la idolatría, el desprecio de Dios y la vil ingratitud son cosas anotadas contra ellas. Están cerrando rápidamente su cuenta con Dios. Ahora escuchen lo que ella escribió. Esto es tremendo lo que les voy a leer a continuación.
Y recuerden, nos está situando precisamente en el tiempo del sellamiento antes que se desencadene la crisis para el pueblo de Dios. Nuestro tiempo, hermanos, exactamente este año 2022, estoy convencido que estamos en el tiempo en que el Señor está tratando de preparar a su pueblo porque se nos viene la tempestad. Ella escribió lo siguiente: pero lo que me hace temblar es el hecho de que aquellos que han tenido la mayor luz y los mayores privilegios han sido contaminados por la iniquidad prevaleciente. Me detengo aquí un momento. ¿Quiénes son los que hemos recibido gran luz o los que han recibido gran luz, los mayores privilegios en este tiempo final? Indudablemente el pueblo adventista del séptimo día. ¿Y qué había escrito hace más de 100 años la profeta del Señor o profetisa? ¿Qué había escrito? ¿Qué le había indicado el Señor? Que aquellos que habían recibido los mayores privilegios en el tiempo del sellamiento habrían sido contaminados por la iniquidad prevaleciente en el mundo. Y les sigo leyendo. Bajo la influencia de los injustos que los rodean, muchos, aún de entre los que profesan la verdad, se han enfriado y son arrastrados por la fuerte corriente del mal. De aquí viene el título del estudio de esta mañana. Un torrente de iniquidad en este tiempo, afectando a todos. Todo el mundo está siendo afectado por el torrente de maldad. Y ella dijo, lo que me hace temblar es que el pueblo que ha recibido la mayor luz han sido contaminados, diríamos la gran mayoría, por este torrente de iniquidad. Pero nosotros no estamos exentos de ser arrastrados por todo esto. Ya vamos a hablar un poquito acerca de esto. ¿Cómo tiene su efecto el torrente de iniquidad? Bajo la influencia de los injustos que los rodean. Por favor, tomen en cuenta esto. El torrente de iniquidad actúa bajo la influencia de todos los injustos, la gente que practica la maldad abiertamente, que rodean al pueblo de Dios. ¿Cuáles son los nichos de maldad, hermanos? ¿Dónde está toda la corrupción? En las ciudades, pueblos y aldeas. Si permanecemos allí, tenemos vecinos que van a poner su música de reggaetón, van a poner sus rancheras, van a poner sus corridos, y usted tratando de estudiar la Biblia, pero no tiene la paz, no tiene ese momento solemne para poder escuchar la voz de Dios como el Señor quiere que la escuchemos. Entonces ustedes ya estarán captando, muchos de ustedes, cuál será el plan de Dios para librarnos del torrente de iniquidad. Si nos quedamos en medio de la inmundicia, estamos en peligro de ser arrastrados. Aquí dice que el pueblo habrá sido contaminado por la influencia de los que los rodean, de los que hacen maldad. Y hermanos, díganme ustedes si no es la realidad de nuestro pueblo. Tristemente, no hay diferencia ya entre el mundo y la iglesia que recibió los grandes privilegios, la mayor luz. Continúo leyéndoles la cita. El desprecio universal en que se tiene la verdadera piedad y santidad induce a los que no se relacionan estrechamente con Dios a perder la reverencia a su ley. Muy importante. Todo el desprecio de la sociedad que no quiere saber nada con Dios, lo que encontramos en las redes sociales,
lo que vemos en la televisión, si es que yo no veo televisión, pero no sé si algún hermano todavía lo hace, pero no hace falta, ahora tenemos algo peor, tenemos las redes sociales donde, si bien es cierto, podemos usarlos para bien, pero hay muchas cosas malvadas allí para nuestros sentidos. Entonces, eso dice que induciría a los que no se relacionan estrechamente con Dios a perder la reverencia a su santa ley. Hermanos, claramente llevaría a los adventistas, se los digo claro, a los adventistas del séptimo día, que no tienen una vida de devoción con Dios como se debiera, los llevaría rápidamente a desviarse y a caer como el mundo en el torrente de iniquidad, de maldad, a seguir las mismas costumbres del mundo, a ver lo que el mundo mira, a hablar como el mundo habla, a comer lo que el mundo come, a vestir como el mundo viste, a pesar de los consejos que el Señor ha dejado, la gran riqueza de conocimiento para la iglesia adventista. Ahora preguntémonos, no tienen que responderme a mí, preguntémonos cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, ¿tengo yo una vida de devoción? ¿Leo la Biblia lo suficiente? ¿O solo leo la matutina de manera rápida para irme al trabajo que me afana? El folleto de escuela sabática el viernes apresuradamente porque el trabajo me ha absorbido el tiempo, los afanes, el negocio que tengo, no me deja tiempo para estudiar la Biblia. Entonces, de repente es la realidad de muchos. Y muchos hermanos con sinceridad los he escuchado decirlo, aceptarlo. No tengo el tiempo que requiero para pasar tiempo con Dios porque mi trabajo, mi negocio no me lo permite. Entonces, hermanos, esas cosas que en la parábola del sembrador son descritas como los espinos que ahogan la semilla del evangelio que quiere crecer en nuestro corazón, que el corazón en la Biblia, la mayor parte de ocasiones que se menciona, es la mente. Quiere crecer el evangelio, la semilla, para que el carácter de Cristo esté en nosotros. Es ahogado por todas esas cosas. Y entonces aquí la sierva del Señor escribió claramente que los que no tienen una vida de estrecha relación con Dios, los adventistas que no la llevan, van a perder la reverencia a su ley, se van a desviar por el torrente de iniquidad que impera en el mundo. Entonces, ya podremos ir entendiendo también que necesitamos ser librados del trabajo afanoso que nos ha quitado el tiempo que podríamos dedicar a Dios, a la obra. Tenemos que desprendernos de todo aquello y salir de estos lugares donde impera, hermanos, la iniquidad prevaleciente que va en aumento. Continúo leyéndoles. La crisis se está acercando rápidamente. Las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios. Aunque le repugna castigar, castigará sin embargo y lo hará prestamente. Los que andan en la luz verán señales de un peligro inminente, pero no han de permanecer sentados en tranquila y despreocupada espera de la ruina, consolándose con la creencia de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la visitación. Lejos de ello, deben comprender que es su deber trabajar diligentemente para salvar a otros, esperando en Dios con fe vigorosa para obtener ayuda. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Por eso, mis hermanos, estoy aquí en esta mañana compartiendo esto con ustedes, porque siento el peso de la responsabilidad. Si yo conozco todo esto, y he dejado muchas cosas, muchas oportunidades según el mundo, las he dejado atrás para seguir el camino estrecho.
Quizás en algún otro momento les cuente mi testimonio, únicamente para que el nombre de Dios sea glorificado, no para algo que yo quiero de mi persona, porque yo no soy nadie sin Dios. Es Dios el que no necesita, sino merece ser glorificado por sus criaturas, porque Él es bondadoso y Él es bueno en gran manera. Entonces, por eso estoy aquí compartiéndoles esto, y perdonen que quizás me voy a llevar un poquito más de tiempo del acostumbrado que ustedes tienen en la devoción, pero vale la pena, hermanos, vale la pena, es urgente que entendamos esto. Sigo leyendo. La levadura de la piedad no ha perdido todo su poder. En el tiempo que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, el pequeño grupo que se mantiene en la luz estará suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra. Pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la iglesia adventista, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. Hermanos, qué claro, qué descripción tan clara de lo que está pasando, de la triste realidad de lo que sucede en nuestro pueblo. Desconocemos nuestra amada iglesia como era hace 20, 25 años, 30 años. No es ni la sombra de lo que era, hermanos. Yo no vengo de una familia adventista. Yo vengo de un hogar no adventista. Es más, me crié en una cantina. Mi casa era una cantina. Siendo un pequeño niño, Dios me buscó a través de un libro que mi papá recibió. Pero cuando yo conocí la iglesia adventista, me enamoré de la iglesia adventista, de su mensaje. Amén. Qué preciosa iglesia. Wow, decir que yo soy adventista, qué privilegio era, hermanos. Pero comencé a ver al pasar los años, los últimos años, cómo comenzaron a modificar nuestra iglesia. Y me llené de dolor, de lágrimas corrieron por mi rostro muchas veces. Y no pude callar, no pude mantenerme callado. Es la realidad. La iglesia estaría obrando a la manera del mundo, hermanos. Ya estaba escrito esto. Gracias a Dios por el espíritu de profecía, que de antemano el Señor nos avisó lo que iba a venir. Sigue diciendo, no serán vanas las oraciones de estos pocos fieles. Cuando el Señor salga como vengador, vendrá también como protector de todos aquellos que hayan conservado la fe en su pureza y que se hayan mantenido sin mancha del mundo. Gloria a Dios. Será entonces el tiempo en que Dios prometió vengar sus escogidos que claman día y noche, aunque sean longánime con ellos. La orden es, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente, el sello de Apocalipsis 7, a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, de nuestra amada iglesia adventista. Estos que suspiran y lloran, ¿qué han estado haciendo? Han estado ahí con una actitud, no, pues callemos porque cuidado con hablar sobre los ungidos de Jehová, cuidado con hablar sobre los ancianos y pastores, tengamos cuidado. Esa ha sido la actitud. No, mis hermanos, el pecado hay que llamarlo por su nombre. No estamos hablando de atacar la vida personal de una persona y de emitir juicios, este se va a perder, el otro, no. Ni ustedes ni yo somos llamados a eso. Duele lo que está pasando y anhelamos la salvación de todos nuestros hermanos y dirigentes. De corazón se los digo. Pero cuando en su papel como dirigentes están actuando mal y llevando al pueblo al abismo, tenemos que clamar, tenemos que decir, señalar lo que no está bien. Dice que los que suspiran y lloran, el pequeño grupo de adventistas que estará en la luz, han estado ofreciendo las palabras de vida, han reprendido. Querido hermano que me escuchas, ¿la reprensión es algo agradable?
¿Qué es reprender? Es que nos digan, oiga hermano, lo que usted está haciendo no está bien. A los ojos de Dios, a la luz de la palabra. Eso no está bien, cambie de actitud. Le amo en el Señor le ama, quiere salvarle, no siga haciéndolo, hermano. Es una abominación a Dios. Eso es una reprensión. Entonces el pequeño grupo no estará ahí sentadito, calladito en los bancos de la iglesia. No quiero problemas con la junta, no quiero problemas con los hermanos. No, ellos hablan, ellos no callan. Han reprendido, han aconsejado y suplicado. Algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido y han humillado su corazón delante de Él. Ahora escuchen el párrafo que sigue. Esto es tremendo, pero hermanos, yo no me he inventado esto está escrito. Pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel. Aunque muchos perseveraban en las formas de la religión, faltaban el poder y la presencia de Dios. Oh, mis hermanos, esto es algo tan delicado y tremendo, tan triste. Yo tengo que hablarles con la verdad, si no el Señor me va a pedir cuentas. Amados hermanos de este ministerio, Fuerte Pregón, todos los hermanos que puedan estar escuchando, mis amados hermanos, claramente la profeta escribió de parte de Dios que en el tiempo del sellamiento, cuando habría un pequeño grupo de adventistas fieles, nada más un puñado, y la mayoría habrían sido arrastrados por el torrente de iniquidad. En ese tiempo, Dios se habría apartado de Israel. Oh, hermanos, esto es muy triste, pero es una realidad. La presencia de Dios se habría apartado de los templos adventistas del séptimo día. Y se los voy a mostrar con la Biblia en breve, porque la hermana Juá y la Biblia son la misma palabra de Dios. No hay diferencia. Hermanos, aunque muchos perseveraban en las formas de la religión, ir a cultos los miércoles, los viernes, los sábados por la mañana, ya la presencia de Dios no estaba allí. Y es nuestro tiempo, mis hermanos. La ley dominical está a punto de venir. Ya el papado con las iglesias evangélicas, los protestantes, con los paganos, se han unido. Y aún la misma iglesia profesa del Señor está de la mano con ellos. No es un secreto, es algo público. Mis hermanos, estamos en ese tiempo. Ya Dios no está en los templos adventistas. Y pero si a alguien esto le disgusta que yo diga esto, pues entonces deseche el espíritu de profecía, porque allí está. Y está en la Biblia, como se los voy a mostrar. Mis hermanos, usted va a un templo y todo es algo mecánico. La oración de siempre, vamos a orar las mismas palabras, se sale vacío inclusive, y esto hermanos me lo han dicho, salgo más vacío de cómo entré. Falta algo allí. En los últimos años hemos embellecido los templos adventistas. ¡Wow! ¡Qué templos tan lujosos, tan preciosos para la vista! Pero falta algo. No se siente aquel gozo. La presencia de Dios ya no está allí, hermanos. Lo dice el espíritu de profecía. Y nosotros tenemos que seguir hablando a nuestros hermanos. Y si usted tiene el privilegio de poder predicar en un templo adventista del séptimo día, si todavía le dejan, hágalo. Aproveche el tiempo. Hay que amonestar al pueblo. Hay muchas almas sinceras que el Señor quiere salvar, por las cuales oramos. Sigue diciendo, en el tiempo en que su ira se manifieste con castigos, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma expresada en lamentaciones y lloros, reproches y amonestaciones.
Mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera, los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas, no callarán para obtener el favor humano. Sus almas justas se afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. Los sinceros no callarán, hablarán, hermanos, no como otros que quieren esconder debajo de la alfombra los pecados. Son impotentes para detener el torrente de la iniquidad. Escuchen, el torrente de la iniquidad. De ahí que se llenan de pesar y alarma, lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo, engaño de casi toda clase. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado. Mientras triunfan los siervos de Satanás, Dios queda deshonrado y la verdad queda anulada. Triste realidad. Tenemos que estar clamando, pero también gimiendo, y gimiendo es sintiendo dolor, llorando por nuestra iglesia, como lloraban los ancianos al recordar lo maravilloso que era el templo de Salomón, que había sido destruido, y ahora el nuevo templo ya no era para nada, no se comparaba, y lloraban, derramaban lágrimas. Así yo estoy seguro que compartimos este sentimiento todos. Miramos hacia atrás y recordamos nuestra preciosa iglesia y nos duele el corazón. Y si no sentimos ese dolor como deberíamos, seamos sinceros con Dios y digamos: Señor, deme el dolor, deme el sentir de Cristo que lloró por Jerusalén, démelo. Pero eso no significa que nos quedamos callados ante las abominaciones que suceden. No, precisamente porque amamos a nuestros hermanos, les mostramos dónde está el error. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuándo, hermanos? En los postreros días, los últimos días, vendrían tiempos peligrosos. Lo primero que se nos ocurre es, por supuesto, estamos en esos tiempos peligrosos. Están asesinando de manera atroz a las personas. Aquí en nuestro país, en Honduras y en todos los países, cada vez es peor los casos de asesinato. Están matando niños, mujeres, hijos que han matado a sus padres. Es algo terrible. Tiempos peligrosos. Es cierto, tiene una aplicación en este sentido. Pero hermanos, yo les digo, el mayor peligro sería para nuestra seguridad espiritual de ser desviados por el engaño. Y el torrente de iniquidad comienza por allí, por escuchar cosas incorrectas. Somos desviados y terminamos actuando como el montón, como el mundo, haciendo las mismas cosas, renunciando a los principios que Dios dio a esta iglesia, a este pueblo. Tiempos peligrosos, hermanos, estamos viviendo. Verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, ególatras, sumamente egoístas, que solo piensan en su beneficio y no les importa pasar sobre los demás. Lo estamos viendo. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. No es que no tendrán afecto, sino que es un afecto pervertido, un amor pervertido el que habrá. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero lo más terrible es, yo sé que ustedes escucharon hace un tiempo atrás un tema, el pastor Mark Chamber creo que fue,
presentó un tema basado en estos textos. Yo lo escuché, fue de mucha bendición. Y cuando yo lo escuché, dije, wow, yo había llegado a la misma conclusión de que el pastor decía, aquí no está hablando del mundo, en el mundo esto prevalece siempre, hermanos. Aquí está hablando del pueblo de Dios contaminado en el tiempo del fin. Hay algo que el pastor Chamber no presentó en ese momento, que yo les voy a compartir relacionado con estos textos. El verso 5 nos deja en claro que tendrán apariencia de piedad. ¿Quién es alguien que profesa piedad, hermanos? Alguien que dice servir a Dios, que es piadoso, alguien que dice ser cristiano. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Con su vida, su manera de vivir, se niega lo que nuestros labios dicen. A estos evita. Hermano, ¿cuánto significado hay en estas palabras? ¿Nos hemos detenido a analizarlas? A estos evita, a los que tienen apariencia de piedad. Mis hermanos, acabamos de leer lo que la sierva del Señor escribió. La iglesia contaminada por la iniquidad. No tienen una devoción. El pequeño grupo les está amonestando. Evitarlos no significa que no les vamos a hablar. Tenemos esa obligación de advertir. Pero evitarlos, hermanos, ¿saben por qué dice a esto se evita? Una cosa es que usted lleve el mensaje de reprensión. Si le dan oportunidad de hablar en un templo, o si puede de manera individual hablar a nuestros amados hermanos. Pero otra cosa es que yo vaya y me siente allí a escuchar calladito mensajes mezclados con error, a estudiar un folleto de escuela sabática, y yo les dije que tengo que ser directo con ustedes. Un folleto de escuela sabática que dice que nunca podremos vencer el pecado. Eso salió hace como 2 semanas en el folleto que está terminando. Por más que nos esforcemos, no podremos obtener en esta vida la impecabilidad, dice. Y ese es uno de los pequeños errores, de una multitud de errores y de comentarios de jesuitas que vienen allí. Si seguimos estudiando eso, si seguimos escuchando mensajes mezclados con error, hermanos, vamos a ser desviados. Imperceptiblemente nuestra mente se ve afectada, hermanos. Ya ustedes lo podrán ver en unos segundos, les voy a mostrar otro pasaje. Evitarlos es, no podemos participar de una adoración incorrecta. Sí debemos orar y llevar el mensaje de advertencia a nuestros hermanos, pero Dios tiene un plan para su remanente y para nada ese plan consiste en quedarse en los templos, en las ciudades. El plan es salir de las ciudades hacia el campo. Y ustedes saben, seamos realistas, en los templos no se recomienda al pueblo a hacer esto. No se anima a cumplir con esto. Es más, hasta ha salido en los folletos, tergiversando algunas citas, la bendición, el plan de Dios para quedarse en las ciudades, malinterpretando todo. El pueblo de Dios no va a amonestar las ciudades quedándose a vivir en ellas, sino como Enoc, que vivía en un lugar de retiro y bajaba a amonestar a las ciudades. Pero eso es otro tema. Primera de Timoteo 4:1 dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuándo, mis hermanos? Los postreros tiempos, los últimos tiempos, nuestro tiempo, el mismo tiempo en el cual se habla en la segunda carta de Timoteo que acabamos de leer, es el mismo tiempo, el tiempo en el cual está a punto de venir la crisis y Dios está sellando a su pueblo. Ya nos ubicamos según lo que la sierva del Señor escribió. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchen esto porque está íntimamente relacionado con la iniquidad de la cual habla en 2 de Timoteo capítulo 3, todos esos pecados desobedientes a los padres, avaros, todo eso en lo cual caería el pueblo de Dios.
está relacionado con esto. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué llevaría al pueblo adventista a apostatar de la fe, a desviarse por el torrente de iniquidad prevaleciente? Claro, la influencia de los impíos lo leímos, pero también lo que están escuchando, los mensajes que están escuchando. ¿Acaso no escribió la hermana White en Eventos de los Últimos Días? Dice que la antorcha de la falsa profecía sería dada desde los púlpitos adventistas. Hermanos, hace unos meses atrás, y lo digo porque es público, el pastor Dwight Nelson, el pastor de la iglesia adventista de la Universidad de Andrews, predicó un tema a favor del homosexualismo. Leyó una carta donde un niño con tendencias homosexuales le decía: por favor, predique algo sobre nosotros. Me siento triste porque no soy aceptado. Y allí dijo terribles cosas, recomendando a los padres: no es tu trabajo cambiar a tu hijo a ser heterosexual, sino mostrarle el amor de Dios. Yo quiero decirte, hijo, refiriéndose al muchacho, que Dios te ama así como eres. Terrible, Dios ama a las personas en los pecados, pero quiere sacarlos de ahí. Dios no nos va a salvar en los pecados. Entonces, así se predican mensajes. ¿Quién inspiró a este señor a predicar ese mensaje? ¿Fue el Espíritu de Dios? No, fue los demonios, indudablemente. Doctrinas de demonios, hermanos, que te digan en el templo que no puedes vencer el pecado, es una doctrina de demonio, porque no está revelado en la Biblia. Contradice lo que la palabra de Dios enseña, que Dios tendrá un pueblo fiel y triunfante, que habrá vencido el pecado. Ahora, Romanos capítulo 1, vamos a ir rápido porque esto se relaciona íntimamente con Timoteo. Recuerden, el escuchar las doctrinas de demonios, el seguir escuchando verdad mezclada con mentira, llevaría a la gente a caer completamente en la iniquidad. Miren Romanos capítulo 1 porque está hablando del mismo grupo de personas que conocían la verdad de la cual habla Timoteo. O Pablo más bien en las cartas a Timoteo. Romanos 1, versículo 18 en adelante, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto nos está ubicando en el mismo tiempo en el del sellamiento, hermanos. Y miren cómo dice: Dios está molesto, lleno de ira con aquellos que detienen con injusticia la verdad. ¿Es lo que estamos viviendo? Por supuesto. Se ha marginado, se le ha negado el púlpito a los que quieren despertar al pueblo, a los que señalan estas cosas. El Señor está molesto con esa situación. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios. Escuchen, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice aquí que nadie tiene excusa porque la verdad de Dios se puede ver en las cosas creadas en el libro de la naturaleza. O sea, querido hermano, aunque usted y yo nunca hayamos leído la Biblia, no tendríamos excusa para seguir pecando, porque Dios habla al corazón a través de las cosas creadas. Entonces, cuanto más nosotros que tenemos esta gran luz, la palabra de Dios, somos más responsables. Entonces se envanecieron en sus razonamientos. Oh hermano, no me hables
Yo tengo la suficiente experiencia para saber lo que es bueno o malo. Tengo tantos años de ser adventista, no necesito tus consejos. Esa es la actitud, lamentablemente, de la mayoría de nuestra iglesia. Y nosotros fácilmente podemos caer en esto porque somos débiles, hermanos. Nuestro razonamiento, no me hables, no quiero saber nada. Las cosas son así como yo las entiendo y no somos humildes para escuchar, para analizar las cosas. Entonces, ¿qué pasa como resultado cuando somos necios, cuando somos tercos? Que todos lo hemos sido en más de un momento. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. La mente, ¿saben lo que significa entenebrecido? Oscurecido, se llenó de oscuridad, se apagó la luz, hermanos. Recordemos la parábola de las 10 vírgenes. Tenían sus lámparas, palabras de vida, el gran maestro dice, las lámparas es la palabra de Dios. El aceite es el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo alumbra la llama que nos alumbra, nos ilumina la palabra para poder entenderla. Sin el Espíritu Santo somos torpes en nuestra mente y no entendemos nada. Entonces a las vírgenes imprudentes se les está acabando el aceite, se les está apagando la luz, o sea, el discernimiento de la palabra se les está acabando. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O está pasando en muchos ya. Pero ¿qué pasa? Yo entendía esta parte de la Biblia, ya no la comprendo, todo se volvió confuso para mí. Cuando el Espíritu de Dios se está retirando por nuestra reiterada desobediencia y caprichos, rebeldía a lo que Dios dice, porque prevalece mi ego, mi yo, y no lo que la palabra de Dios me dice. El Espíritu de Dios termina por apartarse y quedamos en oscuridad, hermanos. La comprensión de la palabra se esfumó. Que no suceda eso con nosotros. Dice, su corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. ¿Qué es la gloria de Dios, hermanos? Mañana, con la ayuda del Señor, lo vamos a ver. Está íntimamente relacionado con el sellamiento. Dice que esta gente que conocía la verdad cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también, por cierto, cuando dice de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, representa demonios. ¿Recuerdan lo que dice 1 Timoteo 4? Por escuchar doctrinas de demonios, algunos apostatarán de la fe. Hermanos, la gloria de Dios que es cambiada, les adelanto un poco, la gloria de Dios es su carácter. Entonces, cambiamos la verdad que nos lleva a obtener el carácter de Dios por escuchar fábulas y doctrinas de demonio. Entonces, estamos cambiando la gloria de Dios por adorar a los demonios, como lo hace el mundo. Y bueno, aquí dice de las aves, recuerdan la iglesia, la ciudad que está llena de toda ave inmunda y aborrecible, Babilonia, por eso les digo que representan demonios. Y sigue diciendo, cuando esto ha pasado y la mente queda en oscuridad, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios abandona a estas personas a sus propios malos deseos, ya se acaba la gracia, y deshonran sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Noten, está claro, aquí está hablando de gente que tenía la verdad. Hermanos, esto está íntimamente relacionado, todo lo que hemos visto hasta el momento. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y ahora noten, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Cuál es lo que impera en este momento? Una de las cosas. Hay que salvar el planeta. La madre tierra, así le llaman,
allá en Sudamérica los indígenas le dicen la Pachamama, la madre tierra. Hermanos, que alguien que no conoce la verdad le llame así, bueno, uno dice, no tienen la luz, pero que adventistas se refieran así, la madre tierra, panteísmo, esto es muy triste, es inconcebible. Nosotros sabemos por qué la tierra se está destruyendo. Isaías 24 dice, porque se han apartado de las leyes de Jehová. Todos nos hemos apartado. Por eso se enfermó la tierra. Pero lo que se busca, el Papa no habla de que nos acerquemos a Dios guardando su ley para que la tierra sea salva, para que se deje de destruir. No, se quiere salvar en desobediencia, se busca salvar el medio ambiente desobedeciendo las leyes de Dios. Y lamentablemente como pueblo adventista se ha caído en esto también, siguiendo las regulaciones, las directrices de este nuevo orden mundial, y dicen salvemos el planeta, pero no se enfatiza al mundo que es por la desobediencia a la ley. Entonces se está adorando a lo creado, ¿entendemos? A las criaturas, dice, adorando, honrando y dando culto a las criaturas. Cuando usted se une a este movimiento y dice hay que salvar el planeta, hay que salvar la madre tierra, pero no le dice a la gente por qué la tierra se está destruyendo, no le amonesta volver a Dios, a sus leyes, entonces usted está rindiendo culto a lo creado, a las criaturas, en lugar de aquel que es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Estamos viendo en qué se cae cuando el Espíritu de Dios se apaga, la persona es dejada, se cae en los pecados sexuales, hermanos, en lo más bajo. Y usted se estará preguntando, entonces usted está queriendo decir que los adventistas que han apostatado y no vuelven a Dios y persisten en su condición, ¿van a terminar hundidos en depravaciones sexuales junto al mundo que no quiere saber nada de Dios? Así mismo, hermanos, el torrente de iniquidad lleva a lo más bajo a todos. Y hermanos, esta es la triste realidad. Por eso vemos dirigentes apoyando el homosexualismo como algo normal. Esas personas o están a punto de ser dejadas por el Espíritu de Dios o ya han tomado su decisión. Porque no es posible que alguien que conozca la palabra esté apoyando aberraciones. Amamos a esas personas y queremos su salvación, pero no podemos decir que eso es correcto. Y entonces sigue diciendo el verso 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Es bien sabido que las estadísticas dicen que las tasas más altas de VIH, SIDA, de enfermedades de transmisión sexual se dan entre las personas homosexuales. Debido a sus prácticas antinaturales, los tejidos involucrados ahí no están hechos para las prácticas sexuales, se rasgan con facilidad y contraen el VIH-Sida más fácilmente que personas heterosexuales. Y así sucesivamente sucede con todas las enfermedades de transmisión sexual. Por eso dice que reciben la retribución rápidamente. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. Miren lo que describe: avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Es la misma lista que describe Timoteo, es la misma con otros pecados agregados, mencionados,
es la misma. Por eso yo les digo, está hablando del mismo grupo de personas, está hablando de gente que conocía la verdad y la ha abandonado, hermanos. Bueno, ahora pasamos rápidamente a Isaías capítulo 2, versículo 1 al 6. ¿Cuál es el plan de Dios con su remanente que quiere obedecer? Porque todos, hermanos, todos los que se queden aquí, en las ciudades y pueblos, y que no obedezcan, tengo que decirles, van a ser arrastrados por el torrente de iniquidad. ¿Por qué razón? Porque somos débiles, no hemos aprendido a aborrecer el pecado, no estamos listos, entonces vamos a sucumbir si no salimos. Dios tiene un plan para purificar el corazón de sus hijos, pero no aquí en estos lugares. Entonces, vamos a comparar Isaías 2 con Miqueas 4. Es tremendo lo que aquí dice, hermanos. Son dos capítulos paralelos que nos están hablando del mismo tiempo y de la misma profecía. Por cierto, Miqueas y Isaías, si mal no recuerdo, fueron contemporáneos. Isaías capítulo 2, versículo 1 en adelante. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. ¿Cuándo, hermanos? Lo postrero de los tiempos. Es el mismo periodo del cual habla la hermana Ellen White acerca del tiempo del sellamiento, cuando la iglesia estaría contaminada por la iniquidad prevaleciente. Es el mismo. Es el mismo periodo del cual habla Pablo en Timoteo, en sus 2 cartas a Timoteo. Los postreros días, es el mismo. Es el mismo tiempo de Romanos 1, es el mismo tiempo. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, en nuestro tiempo. Aquí habla de algunas cosas que están por suceder en lo futuro, pero otras actuales que ya han acontecido. Nos vamos a centrar en los textos específicos, a analizarlos para esta hora. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Verso 6. Este es el que me interesa en este momento. Noten lo que dice en lo postrero de los tiempos. Ciertamente tú has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob. Nos detenemos acá. En los postreros días, ¿cuál es el pueblo de Dios? La iglesia adventista del séptimo día. Todos estamos de acuerdo, es la iglesia que fue levantada para los últimos días. Aquí nos está diciendo la Biblia que el Señor habrá abandonado a su pueblo. Ya lo leímos en el espíritu de profecía. Las formas de la religión seguirían, pero solo sería eso, sin la presencia de Dios. Dios ya no estaría allí. Ahora lo confirmamos con la Biblia. Ciertamente tú has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob. ¿Por qué el Señor ha dejado a su pueblo? Noten, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. ¿Costumbres traídas del oriente? De religiones orientales, el budismo, otras religiones del oriente. ¿Le suena oración contemplativa? Pon tu mente en blanco y piensa en Jesús nada más. Jesús, 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 para que puedas ver su imagen. Relájate. Esas cosas han entrado en nuestra iglesia. Se ha hablado mucho en los últimos años. Qué curioso que la Biblia ya lo decía. No solo eso, costumbres traídas del oriente, de las religiones paganas, han penetrado en la iglesia del Señor, sino que también dice de agoreros. ¿Qué es un agorero? Es un brujo, es un hechicero. Hermanos, ¿la hechicería entraría en nuestra iglesia?
¿El espiritismo entraría en nuestra iglesia? Aunque resulte increíble, hermanos, aquí estaba revelado y podemos verlo hoy en día. Recientemente salió públicamente como el sistema de salud adventista apoyando un evento de Broadway que tenía que ver, Walt Disney lo estaba haciendo, tenía que ver con brujas y duendes, y entonces apoyando el sistema de salud adventista a eso que es espiritismo puro. Y salió el presidente de la división norteamericana a lavarse las manos y a decir, eso no nos compete a nosotros, es de la unión. Pero por favor, si la división controla la unión, ¿cómo se va a decir que no tiene nada que ver? Muchos procuran echar un manto para tapar la iniquidad. Entonces, aunque resulte increíble, el conflicto de los siglos ya lo decía, que el espiritismo se uniría con la iglesia. Lo que yo no sabía es que mi amada iglesia también iba a caer en esto. Es triste. Y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. ¿Saben lo que es esto? Cuando leemos el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia, los libros de la ley, Dios le dijo reiteradamente a su pueblo, no hagas alianza con los pueblos paganos, no te unas con ellos, porque te van a enseñar a pecar contra mí, vas a abandonar mi ley. Fue lo primero que hicieron. Esto es ecumenismo. Pactan con hijos de extranjeros. Dar la mano al ecumenismo, al mismo Papa, a los evangélicos, no para transmitirles la verdad, sino para estar juntos en el programa del pinchazo. Ustedes saben, cientos o miles de personas con patologías cardíacas estaban sanos antes. Y qué triste, el colegio adventista aquí en Honduras, usado para realizar eso. Qué triste que la iglesia ha sido la primera. Hay mucho que hablar sobre esto. Dándose la mano, siguiendo las directrices, pactan con hijos de extranjeros. Entonces el Señor ha dicho, no puedo más con esto. Se ha tenido que retirar de los templos adventistas. Ahora vamos a comparar con Miqueas 4, hermanos. Si pudiésemos ponerlo en una pizarra al lado uno del otro, veríamos, está hablando de lo mismo. Y Miqueas nos va a arrojar otros puntos vitales para ver, aquí estamos viendo lo que pasaría con la profesa iglesia, con nuestra denominación. Y la hermana Guay lo avala. Pero ¿qué pasaría con el pequeño remanente que se mantiene en la luz? Miqueas nos arroja luz sobre esto. En el tiempo en que Dios abandonó a su pueblo, Dios tendría un remanente, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ver Miqueas capítulo 4. Vamos a leer rapidito. Versículo 1 en adelante. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de monte y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Está hablando de lo mismo, hermanos, es el mismo capítulo. Cuando Dios habla algo más de una vez, es de suma importancia. No lo voy a leer todo por el tiempo, ya el tiempo está avanzado. Me voy a ir al versículo 6, que cronológicamente va a la par del versículo 6 de Isaías 2, donde dice que Dios abandonó a su pueblo por las abominaciones, por la apostasía. Noten, versículo 6. En aquel día, dice Jehová, ¿en cuál día? Cuando él abandonó a su pueblo, por lo que leímos en Isaías 2:6. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Está hablando aquí de una oveja que es coja, de una ovejita. Y hermanos, esa ovejita que es coja, que dice que él la tomará como remanente, que él la juntará,
es la misma ovejita de la cual nos habla en Ezequiel capítulo 34. Y si les leo rapidito, aquí lo que dice Ezequiel 34 para volver luego a Miqueas. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Noten que se manda al profeta, y profeta es un mensajero, profetizar contra los pastores. Pero bueno, algunos dicen que no debemos hablar de las cosas incorrectas que están haciendo, desviando al pueblo, lo cual no lo avala la Biblia. Sigue diciendo, no fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada. ¿Qué es una oveja perniquebrada? La palabra lo dice, perni de pierna, tiene la pierna quebrada o rota. Y una oveja con la pierna rota es coja. Es la misma oveja de la que habla en Miqueas. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y violencia. Te quitamos los cargos y asistes a determinada reunión. Te vamos a defraternizar y han defraternizado muchas personas. Esto es enseñorearse con dureza y con violencia. Estaba escrito aquí. Y andan errantes por la falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo. Y se han dispersado, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes. Y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Versículo 11. Yo les invito a leerlo completo, ustedes en sus casas. Porque así dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Esta es una promesa maravillosa, preciosa. Verso 13 dice, y las apacentaré en los montes de Israel. ¿A dónde el Señor lleva a sus ovejas, a la oveja cojita, por la cual nadie da un peso, nadie da nada por ella? Hermanos, esto nos da esperanza. La oveja coja, llena de errores, de defectos, es una candidata a formar parte del remanente. Usted y yo, si somos conscientes de nuestra debilidad, gloria a Dios, somos candidatos a formar parte de este remanente. Eso es lo que Dios quiere, personas que reconozcan su condición y no ensorbecernos. Y dice, y en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. ¿Dónde? En los altos montes de Israel. Dios tiene montes a donde lleva a sus ovejitas. La ovejita coja es la oveja despreciada por los pastores, hermanos. No sé si lo han captado. Y volvemos a Miqueas. En aquel día dice Jehová, versículo 6, juntaré la que cogé y recogeré a la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y reinará sobre ellos en el monte de Sión. Apocalipsis 14:1 dice que vio al Cordero de Dios con los 144,000 sobre el monte de Sión. Dios escoge a lo más débil entre los débiles para purificar sus corazones y tener su generación final victoriosa. ¿Qué mayor testimonio para el mundo y el universo? Que Dios tome a personas viles y débiles, como yo, débiles como usted, y Dios transforme nuestros corazones a la imagen de Cristo. ¡Wow! ¡Qué testimonio tan maravilloso! Dice Miqueas 7, ahí mismo, Miqueas 4, versículo 10, refiriéndose a esta oveja cojita, al remanente. Miren el plan de Dios. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Aquí está claro. Dios pretende llevar a su ovejita, a su remanente, al campo, mis hermanos. Está muy claro. Vamos a ver aquí, les leo Miqueas 7:14, dice,
Apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña. ¡Qué texto! El pueblo de Dios siempre ha vivido en las montañas, en el campo, lo dicen patriarcas y profetas, hermanos, no en las ciudades. Dice Salmo 53, 1 al 3, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Los salmos tienen gran riqueza y este salmo nos sitúa precisamente en este mismo tiempo del que estamos estudiando. La gente estaría con necedad en su corazón, estarían negando a Dios. No hay quien haga el bien. Verso 2, Dios desde los cielos miró. Cuando la Biblia dice Dios miró, está hablando de juicio. No tengo tiempo para compartir con ustedes esto, pero habla de juicio cuando Dios mira. En Génesis 6 dice que Dios miró la tierra y vio que toda carne había corrompido su camino. Dios miró para examinarlos y darse cuenta cómo estaban sus corazones. Dios miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Lucas 18, 7 y 8 no lo leemos, pero dice, el Señor expresó, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque todo el mundo habrá sido desviado por el torrente de iniquidad, la mayoría, hermanos, y la mayoría del pueblo. ¿Saben ustedes que el objetivo del diablo es que no quede ningún fiel en esta tierra para que Cristo no tenga por quién venir por segunda vez? No sé cuántos conocen a Roger Morneau, no sé si así se pronuncia, Morneau se escribía, este hermano que ya falleció, canadiense. Él escribió un libro que se llama Viaje a lo Sobrenatural. Él fue espiritista y se convirtió al mensaje de Dios, al adventismo, allá a principios del siglo pasado. Y él contaba que en las reuniones los demonios expresaban que su objetivo era pervertir a todos, de manera que Cristo diga, no tengo pueblo por quien regresar y dejar esta tierra en manos de Satanás. El diablo por eso lo intentó durante el diluvio, antes del diluvio, perdón, corromper cuando los hijos de Dios, los fieles, se unieron a las hijas de los hombres para pervertir la descendencia santa y que el Mesías no naciera y bueno, que no quedara nadie fiel acá. Eso fue la mayor evidencia de que el tiempo se estaba terminando. Hoy en día es igual. La mezcla del profeso pueblo de Dios, de los hijos de Dios con los impíos, que la iglesia esté mundanalizada, es la mayor evidencia de que este mundo tiene los días contados y que como antaño Dios tiene que poner un alto a todo. Dios tiene que poner un alto y traer los castigos. Versículo 3 de Salmo 53 dice, cada uno se había vuelto atrás. En el original, hermanos, la palabra vuelto atrás significa apostatar. Eso es lo que significa apostatar. No tengo tiempo, pero le puedo dar en privado luego el número de Strong para que lo comprueben el original. Está hablando del pueblo de Dios que se había vuelto atrás. Yo preguntaba a una hermana en una iglesia que yo prediqué allá en Atlántida, ¿cómo están las cosas por ahí, hermanita? Y me decía muy sinceramente ella, pues hermano, vamos como el cangrejo hacia atrás. Hermanos que antes eran vegetarianos, están comiendo carne. Hermanitas que se vestían decentemente, no se maquillaban, ahora publican sus fotos maquillándose, están usando pantalones, están vistiéndose inadecuadamente. Es una degeneración, una decadencia triste entre nosotros. ¿Cómo se ha cumplido la Escritura? Se habían vuelto atrás, dice, todos se habían corrompido, y corrompido en el original es una expresión que significa que se había podrido, como cuando algo se pudre y está maloliente. Eso es lo que dice en el original en hebreo. No hay quien haga lo bueno, ni aún uno. Y tenemos acá Salmo 36, les leo rapidito, versículo 3. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude,
hablando del impío, que dice en el versículo 1, referente al impío, de la necedad de su corazón, igual que el salmo que acabamos de leer, dice que las palabras del impío de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo, dice. Pongamos atención a esto. Ha dejado de ser cuerdo, hermanos. Cuerdo es ser sabio, ser inteligente. Y si dice que ha dejado de ser cuerdo, entonces, hermanos, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué es lo contrario a cuerdo, a entendido, a sabio, a inteligente? Volverse loco, hermanos. Y esto es algo terrible. Lo estamos viendo en el mundo. Ustedes vieron los videos de la gente en Argentina celebrando el campeonato, se tiraban de los puentes y algunos se mataron en las celebraciones. ¿En qué cabeza cabe hacer algo así, hermanos? El mundo se está volviendo loco. Las cosas que están escuchando, la música, entre comillas, que no es música, es una aberración a la música, pero están escuchando cosas ofensivas y se deleitan en eso. ¿Quién lo entiende? Es locura. La cabeza de la gente que no quiere saber de Dios se está desquiciando. Proverbios 9:10 dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo la inteligencia. Entonces, acercarnos a Dios nos vuelve más inteligentes, más sabios, entendidos de los tiempos. Recordemos a los jóvenes hebreos, 10 veces más sabios porque fueron fieles al Señor. Entonces es lógico que si acercarnos a Dios, a la vida, a la esencia de la vida, a nuestro Creador, nos vuelve más inteligentes, alejarnos de Dios tiene el efecto contrario. Perdonen la expresión, en inglés se usa realmente de manera normal esta expresión, nos vuelve estúpidos, hermanos. La hermana White tiene citas donde dice que debemos sacar la estupidez, nos idiotiza las cosas del mundo, debemos sacarla de nuestra cabeza. Entonces, el torrente de iniquidad, los que se queden en las ciudades, hermanos, y no obedezcan el llamado de Dios a salir, como vimos que Él tiene el plan de sacar al remanente al campo. Si no obedecemos, el torrente de iniquidad nos va a arrastrar, y estamos todavía escuchando doctrinas de demonios, nos lleva a caer gradualmente hasta lo más bajo. Nadie cae más bajo, dice la hermana White, que el que conoció la verdad y la abandona. Y terminaremos en esta situación, hermanos, con nuestra mente trastornada. Esa es la realidad, ese es el peligro en el que estamos. Querido hermano adventista, el Señor ha dejado en claro lo que debemos hacer. Y muchos, se los digo con todo el amor del mundo, muchos ha prevalecido la dilación en su vida. ¿Sabe lo que es dilación? Dejar las cosas para después. Oh, no, sí, hay que salir al campo, pero todavía, hermano, no hay excusa que valga. Tengo deudas, muchos dicen, estoy endeudado, no puedo salir, tengo que vender mi casa, el negocio que tengo, todavía tengo que decidir qué hacer. No hay excusa. ¿Sabe por qué? Apocalipsis me dice que Dios le da las alas de la gran águila a la mujer para ser llevada al desierto. Y el desierto, allí en la Biblia, en el original, es un lugar apartado, donde es sustentada. Si usted pone su decisión ante el Señor de corazón y dice, Señor, te entrego todo, porque no es comprar en el campo y todavía va a conservar sus bienes en la ciudad. No, se debe vender todo para obtener el campo, poner todo en el altar del Señor y decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Cuando usted haga eso, verá cómo el Señor pone las alas del águila en usted y va a superar todo obstáculo y va a ser llevado por el poder de Dios al campo. Yo salí al campo por fe, hermanos. No tenía ni un lempira para comprar, no tenía ni un peso para comprar en el campo y sin embargo avancé por fe. En algún otro momento les contaré. Y Dios me dio un lugar maravilloso. Dios recompensa, hermanos. Sigue diciendo
Versículo 4 del Salmo, y ya estamos terminando, del Salmo 36. El impío medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Cuando lo comparamos con Salmo 1:1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de burladores. Estamos viendo aquí el contraste del camino del impío, camino no bueno, camino pervertido, corrupto, como dice en Génesis, pervirtieron su camino. El camino de los hijos de Dios debe ser todo lo contrario. Hermano, ¿cómo usted se va a alejar del camino de los pecadores, de la iniquidad prevaleciente que la hermana Juay dice que arrastró al pueblo de Dios por la influencia de los paganos, de los que no quieren saber nada de Dios, que nos rodean? ¿Cómo podemos alejarnos? Usted no puede evitar que su vecino ponga música malsana, no puede evitar las malas expresiones que sus hijos escuchan. ¿Cómo podemos entonces? El plan de Dios. Sal de las ciudades, hermano adventista. Vende tu carro, no le pongas amor a eso. Vende tu casa en la ciudad, en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, donde vivas. Deshazte de eso, ponlo en el altar del Señor y vas a recibir las alas de la gran águila para ser llevado al campo. Y hermanos, no les puedo decir que la puerta de oportunidad para salir está abierta completamente. Está ya medio cerrada, hermanos. Pronto no se podrá salir. Y saben, me atrevo a decir que aún los que salgan en esta hora no saldrán sin sufrir consecuencias por la demora. Los árboles tardan, mis hermanos, en dar fruto. Y capaz que por la misericordia de Dios aún podemos salir al filo de la navaja, pero habrá consecuencias porque debimos salir mucho antes, hermanos. Y amados hermanitos, los que tienen su terreno en el campo, muchos dicen, oh, ya tengo, hermano, un terreno allá, lo tengo bien preparado, pero siguen en las ciudades. ¿Qué está haciendo usted todavía en las ciudades, hermano? Hemos entendido mal el plan de Dios. Creemos que salir es la huida para proteger nuestro pellejo allá. No se trata de eso. El plan de Dios para llevar a su pueblo al campo es la preparación de nuestro corazón para obtener el carácter de Cristo a tiempo, para ser sellados. Entonces, si seguimos en las ciudades, el tiempo de gracia se nos está yendo, de nada servirá salir en el momento en que la crisis se desencadene, si nuestro corazón sigue pervertido, porque estar en el camino de mal, dice aquí el Salmo, el impío aprende a no aborrecer el mal. Por ende, el camino bueno, de Salmo 1, apartarse del camino de burladores, y en su ley medita de día y de noche, en el campo, en la paz del Señor, rodeado del libro de la naturaleza. Ese tiene el efecto contrario al camino del impío. Aprendemos a aborrecer el mal, mis hermanos, aprendemos a aborrecer el mal. Y eso solo se puede lograr allí, en el campo. Tengo mucho más que hubiese deseado compartir con ustedes, cosas bien impactantes. En privado pueden escribirme, comunicarse, y yo les comparto con gusto los textos. Y vamos a terminar acá porque ya me extendí media hora más de lo habitual, pero les agradezco vuestra paciencia y espero, hermanos, haya quedado en claro, que necesitamos salir cuanto antes de las ciudades, pueblos, aldeas corruptas, porque si no hay un torrente de iniquidad que va a arrastrar a todos. Y hermano, alguien pensará, ¿está usted fomentando abandonar la iglesia? Hermano, abandonar la iglesia es abandonar este bendito mensaje que hemos aprendido. No es el plan de Dios que usted se quede en templos, en ciudades, sino que usted vaya al campo. Así que el mensaje es más que eso, que abandonar un templo, sino es obedecer a Dios.
para que Él cambie nuestro corazón. Mañana vamos a ver un poco acerca del sellamiento. Gracias por vuestra atención, por vuestra paciencia. Es mi deseo que este mensaje de Dios sea aceptado en vuestros corazones. Despertemos porque el tiempo se nos acaba. Nuestro bondadoso Padre, nuestro amante Dios, le damos muchas gracias por su palabra que llega a nuestros oídos a tiempo. Es palabra celestial, no es palabra de hombre. Señor bendito, necesitamos entender que la salida al campo es ahora, estamos más bien tarde. La salida no es como se proclama por doquier hasta que se dé el decreto dominical, ya será muy tarde, porque la preparación del remanente es antes del decreto, dice Sofonías 2, 1 al 3, congregaos, oh nación sin pudor, antes de que tenga efecto el decreto. Señor bendito, ayúdenos que estas palabras no queden en el aire, y que mis hermanos que han escuchado o que escucharán puedan recibirlas a tiempo. Hay mucho más que decir al respecto. En otra ocasión quizás, con sus privilegios, sus oportunidades, podremos compartir más. Bendito Señor, bendiga a cada uno de mis hermanos, que tengan un lindo día en compañía suya. Perdone nuestros pecados y denos las alas de la gran águila para ser llevados al campo. Queremos, Señor, poner en el altar todo lo que tenemos, porque lo material no vale nada, lo que vale es hacer su voluntad. Gracias porque su Espíritu Santo nos ha acompañado en esta hora, nuestro bendito Dios. Se lo agradecemos en el nombre bendito de Jesús. Amén.